Si pones Paraguay en Google, encontrarás imágenes de iglesias coloniales, bordados de colores, comidas típicas como la chipa y el tereré frío, así como tentadoras ofertas de turismo de compras. Todo parece tranquilo, un destino barato y acogedor en Sudamérica. Pero esta tranquilidad es solo una fachada. Detrás de la hospitalidad y las tradiciones se esconde un país marcado por la corrupción, la pobreza extrema, el narcotráfico y una violencia silenciosa de la que la mayoría de los turistas no tienen ni idea. La desigualdad crece, las chabolas se multiplican, los niños trabajan para conseguir una educación y un simple número, el 108, se ha convertido en un código de odio contra la población LGBT. Y la cosa no acaba ahí. El legado de uno de los regímenes más brutales de Latinoamérica aún resuena en las calles, mientras las bandas criminales expanden su dominio a pasos agigantados. Hoy vamos a adentrarnos en el lado oscuro de Paraguay, el que nadie pone en las guías turísticas. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Paraguay está situado en el centro de Sudamérica, sin salida al mar y rodeado por Brasil, Argentina y Bolivia. Pero esta posición estratégica no es solo un detalle geográfico, sino que ha convertido al país en uno de los mayores corredores de delincuencia de la región. Sus vías fluviales son verdaderas arterias para el narcotráfico, transportando drogas y armas para abastecer a Brasil, Argentina e incluso Europa. El territorio paraguayo está dividido en dos extremos. En el norte, el Chaco paraguayo, un desierto verde que oscila entre densos bosques y áridas llanuras, se ha convertido en una tierra sin ley. Ha atraído a terratenientes millonarios, sectas religiosas extranjeras y, según las investigaciones, incluso a cárteles de la cocaína. Uno de los casos más extraños fue el del Reverendo Moon, un líder religioso coreano que compró allí vastas extensiones de tierra y, sin saberlo o no, acabó dando paso a pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas por los narcotraficantes. En el sudeste, la agroindustria domina sin cesar. Paraguay se ha convertido en uno de los mayores exportadores de soja y carne de Sudamérica, enriqueciendo a empresarios e inversores extranjeros. Pero esta prosperidad no llega a todos. Los pequeños agricultores y las comunidades indígenas se ven empujados a la pobreza, mientras los gigantes del agronegocio se apoderan de todo. Este abismo social es aún mayor entre las grandes ciudades y el resto del país. Asunción, Encarnación y Ciudad del Este intentan parecer modernas, con centros comerciales y rascacielos, pero basta salir del circuito urbano para encontrar carreteras llenas de baches, hospitales sin estructura y escuelas abandonadas. Cualquier lluvia fuerte se convierte en caos y miles de familias pierden lo poco que tienen. Y por si la desigualdad no fuera suficiente, Paraguay se ha convertido en un auténtico paraíso para las bandas criminales. En los últimos años, grupos brasileños e internacionales se han apoderado de la región, utilizando las vías fluviales y las fronteras abiertas para introducir cocaína, marihuana y armas. Los ríos Paraguay y Paraná, que deberían impulsar la economía, son ahora las principales rutas del crimen. Paraguay no tiene salida al mar, pero tiene las puertas abiertas al narcotráfico, y nadie parece dispuesto a cerrarlas. Número 2. Un poco de historia. Al igual que su geografía, la historia de Paraguay también está marcada por los extremos. Una dictadura brutal, una represión despiadada y una corrupción que nunca ha salido de escena. El país pasó 35 años bajo el puño de hierro de Alfredo Stroessner, en lo que fue la dictadura más larga de Sudamérica. Fue una auténtica pesadilla. Los opositores políticos simplemente desaparecían, la censura aplastaba cualquier crítica y la corrupción se convirtió en la norma en el gobierno. Hasta el día de hoy, muchos paraguayos evitan hablar de ello, como si el fantasma de Stroessner aún recorriera las calles del país. Pero la represión política no fue la única tragedia. Los pueblos indígenas pagaron un precio aún más alto. En el Chaco, tribus como los guaraníes, los aché
y los Ayoreo fueron expulsadas por la fuerza de sus tierras. Comunidades enteras simplemente desaparecieron, víctimas de masacres, desplazamientos forzosos y destrucción cultural. Los investigadores no tienen ninguna duda. Fue un genocidio. Los documentos demuestran que los pueblos fueron borrados del mapa, que los indígenas fueron cazados como animales y vendidos como mano de obra esclava a las granjas. Hablaremos de esto con más detalle más adelante. ¿Y lo más extraño? Mientras esto ocurría, el gobierno de Stroessner recibía millones de dólares de potencias extranjeras con el pretexto de modernizar el país. Pero en la práctica, este dinero sostenía un sistema de opresión y enriquecía a la élite aliada del dictador. Mientras los poderosos vivían en mansiones y lo controlaban todo, el pueblo vivía bajo vigilancia y miedo constantes. La tan esperada libertad no llegó hasta 1989, con el fin de la dictadura. Pero los que esperaban una nueva era de prosperidad vieron las mismas caras de siempre en el poder, manteniendo los mismos planes sucios. Muchos de los políticos actuales son hijos o aliados de los antiguos jefes del régimen, manteniendo el juego. ¿Y lo que es peor? A pesar del crecimiento económico impulsado por la agroindustria, esta riqueza sigue concentrada en manos de unos pocos. Los empresarios extranjeros se forran con la soja y el ganado, mientras que los campesinos y los indígenas siguen careciendo de tierra, agua y servicios básicos. La desigualdad nunca se ha corregido, solo se ha maquillado. Puede que Stroessner haya abandonado la escena, pero su oscuro legado sigue vivo. Número 3. Desigualdad social y abandono. Si uno se limita a mirar las estadísticas, podría pensar que Paraguay es un ejemplo de crecimiento económico. En las últimas 2 décadas, el país ha mostrado tasas de expansión que han llamado la atención de los organismos internacionales. Pero en la práctica, este auge económico no ha llegado a la mayoría de la población. Alrededor de 1/4 parte de los paraguayos vive por debajo del umbral de la pobreza. En algunas regiones rurales, la cifra supera el 30%. En el Chaco o en las afueras de Asunción, la realidad es cruel. Carreteras llenas de baches, escuelas que se caen a pedazos y hospitales sin medicinas. En muchos pueblos, basta una fuerte lluvia para que todo se convierta en barro y miseria. Y el problema va más allá. La informalidad domina el mercado laboral. Casi 2/3 de la población económicamente activa carece de protección laboral. Ni contrato de trabajo formal, ni pensión, ni garantías. Un problema de salud, un accidente o una crisis económica, y la persona simplemente lo pierde todo. Mientras tanto, en la otra cara de la moneda, las élites paraguayas viven en otro mundo. Grandes terratenientes, empresarios del agronegocio e inversores extranjeros compran enormes extensiones de tierra para plantar soja o criar ganado. El gobierno fomenta estas actividades, pero ignora por completo a los millones de paraguayos que viven hacinados en barrios y villas miseria, donde la supervivencia es un reto diario. Esta brutal desigualdad se refleja en todo: el acceso a la educación, la esperanza de vida e incluso la violencia urbana, que crece a medida que el Estado no ofrece oportunidades a los más pobres. Es decir, un campo de batalla diario por la supervivencia. Número 4. Los pueblos indígenas y el genocidio olvidado. Aunque Paraguay fue bautizado en la cultura guaraní, la realidad de los pueblos indígenas del país es una de las más trágicas de la región. Hoy existen 19 etnias reconocidas en el país, pero la mayoría vive en condiciones miserables. Faltan tierras, saneamiento y alimentos. La persecución que empezó hace siglos no ha terminado, solo ha cambiado de forma. Durante la dictadura de Stroessner, la masacre fue explícita. Pueblos enteros fueron expulsados de sus tierras. Los Aché, por ejemplo, fueron literalmente cazados. Los relatos históricos cuentan que los indígenas fueron asesinados para dar paso al agronegocio, y los sobrevivientes vendidos como esclavos para trabajar en las granjas.
El tiempo ha pasado, pero la situación sigue siendo trágica. En los últimos años, varios líderes indígenas han sido asesinados por intentar reclamar territorios ancestrales. Los grupos de derechos humanos denuncian la total negligencia del gobierno, que a día de hoy no ha cumplido plenamente el Convenio 169 de la OIT, un acuerdo internacional que garantiza el derecho de los indígenas a la tierra. ¿Cuál es el resultado? Cada vez más comunidades indígenas se ven empujadas a los centros urbanos, donde acaban viviendo en chabolas o siendo explotadas como mano de obra barata. Muchos son reclutados por bandas criminales para trabajar en plantaciones de marihuana o cocaína. Otros son víctimas del alcoholismo y el narcotráfico, presa fácil de un sistema que sencillamente los ha abandonado. Y lo más chocante, este genocidio silencioso rara vez aparece en las noticias. El mundo solo ve a Paraguay como destino de compras baratas y exportador de soja. Mientras tanto, la cultura indígena se disuelve, olvidada en callejones oscuros, en chozas precarias y en tierras que una vez fueron suyas. Número 5. El crecimiento de las favelas. Hablando de favelas, cuando se habla de favelas en Sudamérica, todo el mundo piensa inmediatamente en Brasil, o, como mucho, en barrios de Argentina. Pero Paraguay también tiene su propia crisis de vivienda, y no hace más que crecer, sin control. En Asunción, basta salir de las zonas más turísticas para encontrar un escenario muy diferente. Barrios enteros tomados por viviendas precarias, calles sin infraestructura y un crecimiento desordenado que no hace más que empeorar. Entre estas comunidades, la más emblemática es Chacarita. ¿La ironía? Chacarita tiene dos caras. Por un lado, es un laberinto de casas de madera, callejones inundados y familias que viven al borde de la pobreza. Pero, por otro, el barrio se ha convertido también en un punto turístico alternativo, con murales de colores, ferias de artesanía e incluso bares que venden la idea de un Paraguay auténtico. Algunos guías llevan a los turistas a probar comidas típicas y a explorar los callejones decorados, intentando convertir el caos en algo vendible. Pero solo hay que mirar un poco más a fondo para ver que la realidad dista mucho de ser bonita. La mayor pesadilla de los habitantes es el río Paraguay, que con frecuencia se desborda e invade sus casas. Cuando esto ocurre, miles de familias simplemente lo pierden todo. Algunas tienen que trasladarse temporalmente a plazas y terrenos altos, a la espera de que el agua baje. Luego vuelven a sus casas llenas de barro y humedad, destruyendo lo poco que tienen. El número de personas que viven en estos asentamientos se ha duplicado en 2 décadas. Con la falta de viviendas asequibles y el éxodo de campesinos expulsados por la agroindustria, los barrios marginales urbanos no hacen más que crecer. ¿El escenario? Casas improvisadas, calles sin saneamiento, alcantarillas abiertas, basura acumulada y, por supuesto, violencia. Las bandas controlan muchas de estas zonas. Algunas son locales, otras tienen vínculos directos con facciones criminales de Brasil, como el PCC o el Comando Rojo. La policía hace incursiones ocasionales, pero en el día a día son los jefes del crimen quienes marcan las reglas. Número 6. Niños obligados a trabajar para estudiar. En el imaginario popular, la infancia es una época para jugar, aprender y disfrutar de la vida familiar. Pero en Paraguay, miles de niñas y niños se enfrentan a una dura realidad. Trabajan sin cobrar, o por calderilla, a cambio de una vivienda y la promesa de ir a la escuela. Esta práctica se conoce como criadazgo. En teoría, el criadazgo funciona como un acuerdo. Las familias pobres, normalmente rurales, envían a sus hijos a vivir con familias más ricas, creyendo que, a cambio de servicios domésticos, tendrán comida, alojamiento y acceso a la escuela. En la práctica, estos niños se convierten en esclavos modernos, explotados sin ninguna protección. La mayoría son niñas, y muchas de ellas empiezan a trabajar a los 7 u 8 años. Al amanecer, ya están de pie, fregando platos, cocinando
limpiando y cuidando a los hijos de sus empleadores. ¿Y la escuela? Solo van cuando hay tiempo y cuando su familia adoptiva se lo permite. Para colmo, muchas sufren violencia física y psicológica, y en algunos casos, abusos aún peores. Como proceden de familias extremadamente pobres, no tienen a dónde huir. Algunos huyen a la calle, donde caen en la prostitución infantil o el tráfico de drogas. Otros ni siquiera pueden escapar. Uno de los casos más estremecedores fue el de Carolina Marín, una niña de 14 años que dejó el campo para vivir con una familia adinerada, creyendo que podría estudiar. En lugar de ello, fue esclavizada, golpeada, y en enero de 2016 murió tras ser brutalmente agredida por sus empleadores. El crimen desató protestas y la prensa paraguaya empezó a prestar más atención al problema. Pero lo cierto es que esta práctica no cesa. Se calcula que más de 40.000 niños viven bajo este régimen en el país. ¿Lo más repugnante? Muchos de estos acuerdos se hacen públicamente. En las redes sociales no es difícil encontrar anuncios encubiertos como «Se busca chica para cuidar a un niño, a cambio de comida y vivienda, sin salario, sin contrato, sin derechos». Y así se repite el ciclo de la pobreza. Estos niños crecen sin acceso real a la educación, sin oportunidades, y acaban atrapados en una vida de explotación. Número 7. Cárteles y crimen organizado. En los últimos años, Paraguay ha pasado de ser solo un punto de tránsito a uno de los principales centros del crimen organizado en Sudamérica. El país ha entrado en el radar de los cárteles internacionales, convirtiéndose en un actor clave del narcotráfico, el contrabando de armas y el blanqueo de dinero. Si antes el crimen operaba en la sombra, ahora actúa casi sin miedo. La geografía ha facilitado el caos. Paraguay, sin mar ni grandes cordilleras que dificulten los movimientos, está aislado por ríos estratégicos y fronteras muy abiertas. Esto ha creado la ruta perfecta para los cárteles. La cocaína de Perú y Bolivia llega en aviones clandestinos que aterrizan en fincas del Chaco o en pistas ocultas en medio de la selva. Desde allí, viaja por las vías fluviales del río Paraná hasta Brasil, Uruguay y Argentina. El primer Comando Capital, PCC, la mayor organización criminal de Brasil, ha encontrado en Paraguay un auténtico paraíso para sus operaciones. La influencia de la facción es tan fuerte que las cárceles paraguayas ya sirven como oficinas del PCC, donde se reclutan nuevos miembros. El crimen organizado se ha infiltrado incluso en las radios comunitarias, donde los supuestos bautismos de la facción se han difundido como si fuera lo más normal del mundo. Y la cosa no queda ahí. El contrabando de cigarrillos ilegales mueve también miles de millones. Se calcula que el 70% de los cigarrillos ilegales que se consumen en Brasil proceden de Paraguay. ¿Quién controla esta industria? Empresas paraguayas, algunas directamente vinculadas a políticos influyentes. El toque de atención definitivo llegó en 2022, cuando el fiscal Marcelo Pecci, que investigaba el narcotráfico y el blanqueo de dinero, fue asesinado durante su luna de miel en Colombia. Esto dejó claro que, en Paraguay, los que se enfrentan al crimen organizado duran poco. El gobierno pretende combatir el crimen, pero la verdad es que el narcotráfico se ha convertido en uno de los motores de la economía. Número 8. La homofobia y el número 108. Si la corrupción y el crimen organizado carcomen la economía paraguaya, la homofobia hace estragos en el plano social. El país tiene una de las legislaciones más retrógradas de Sudamérica en materia de derechos LGTB. No existe el matrimonio igualitario, ni una ley nacional sobre identidad de género, ni una protección coherente contra los delitos de odio. Peor aún, la discriminación está tan arraigada culturalmente que el número 108 se ha convertido en un insulto común para referirse a gays, lesbianas, bisexuales y personas trans. Esta historia del número 108 se remonta a la década de los 50, bajo el régimen de Stroessner, cuando 108 hombres, o sospechosos de ser homosexuales,
fueron perseguidos y encarcelados bajo acusaciones infundadas. Muchos fueron torturados y humillados. Desde entonces, el número se ha convertido en sinónimo de burla y exclusión. Hoy, nadie quiere el número 108 en sus matrículas, direcciones o incluso documentos oficiales. Un senador paraguayo incluso exigió que su despacho no tuviera el número en la puerta, para no ser asociado con la comunidad LGBT. ¿Cuál es el resultado de esta cultura del odio? Los jóvenes LGBT se enfrentan al acoso, la violencia y la exclusión. Muchos huyen del país, buscando refugio en Argentina o Brasil, porque sencillamente no pueden vivir en paz en Paraguay. ¿Matrimonio igualitario? Imposible. ¿Leyes contra los delitos de odio? Inexistentes. Cada vez que alguien intenta proponer algo, el Congreso bloquea cualquier avance con discursos en defensa de la moral. Paraguay está atrapado en una burbuja de atraso, donde los prejuicios siguen oficializados y, para muchos, ser gay sigue significando vivir en la clandestinidad y el miedo. Número 9. Conflictos actuales y un futuro incierto. En las recientes elecciones se habló mucho de crecimiento económico, pero poco de cómo resolver problemas estructurales como la pobreza, la mala educación, la falta de saneamiento y la fuerte presencia del crimen organizado. Las elecciones van y vienen, pero nada cambia realmente. Los políticos hablan de atraer inversores, pero ignoran la creciente pobreza, la violencia urbana y la precariedad de las infraestructuras. Para muchos paraguayos, la única solución es huir. Los jóvenes emigran a Argentina, Brasil, España y Estados Unidos en busca de una vida digna. ¿Y los que se quedan? La realidad es dura. Los barrios marginales crecen, las comunidades indígenas siguen siendo ignoradas y el crimen organizado gana más territorio. Mientras el gobierno intenta vender la imagen de un Paraguay moderno, las sombras del país siguen haciéndose más densas. El futuro de Paraguay está en juego. Si algo no cambia pronto, el país corre el riesgo de convertirse en un narcoestado, donde el poder real ya no reside en el gobierno, sino en manos de cárteles, facciones e individuos corruptos que lo controlan todo entre bastidores. Paraguay está al borde del abismo, y la pregunta sigue siendo, ¿hasta cuándo? Si has llegado hasta aquí, te habrás dado cuenta de que Paraguay va mucho más allá de las compras en Ciudad del Este o del frío tereré al caer la tarde. Ahora queremos saber, ¿cuál de estas realidades te impactó más? Deja tu comentario y comparte este contenido para que más personas puedan conocer esta otra cara de Sudamérica. Si te gustó este contenido, compártelo con tus amigos amantes de las historias curiosas y no olvides seguir a Bello Mundo para más aventuras y lugares insólitos. Muchas gracias por estar con nosotros hasta ahora y hasta la próxima.